Muy buenos días, familia, amigos. En esta mañana vamos a dar continuidad a las enseñanzas del libro de San Marcos, el cual estaré dilucidando algunos acápites del capítulo 16. El mismo contiene la resurrección. Jesús se aparece a María Magdalena. También Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Jesús comisiona a los apóstoles y también lo que es la ascensión. Bien, en este mismo orden, pues vamos a orar para que el Señor nos dirija en su palabra. Padre Celestial, en este día te adoramos y bendecimos su santo nombre. Le damos gracias a usted, Señor, por su misericordia, por su poderío. Y en este día, oh Dios, hable usted a través de mí para su gloria y honra. Amén. Bien, en este capítulo 16, ¿verdad? Culmina, ¿verdad? Lo que es el libro de Marcos, que ha sido de gran edificación espiritual. Recapitulando, el capítulo 15 nos plantea cómo Jesús fue juzgado por Pilato, pasando a ser sancionado a muerte. Y en el momento de la crucifixión, Jesús nos dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz, refiriéndose al pueblo judío en general y en concreto a los que lo crucificaban. Si leemos el libro y comprendemos lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos en los diferentes relatos, contemplaremos a Jesús en todos los capítulos. Podrás usted y yo sentir el amor inmensurable que Jesús nos muestra, entendiendo que habrán personas que se preguntan, ¿cómo es posible que Jesús nos ame tanto? ¿Y cuáles beneficios tiene el Señor por brindarnos ese amor? Imagino yo que usted dirá, no entiendo. Y mi exhortación es que usted no se angustie por tratar de entender por lo que tu mente no está habilitada. Los pensamientos humanos tienen límites, a diferencia de lo que es el pensamiento de Jesús. El Señor conoce el futuro y no hay ser humano que pueda conocer el futuro. Somos muy predecibles. Además, repetimos los mismos patrones de conducta por generaciones. 6,000 años de existencia, repitiendo aún hoy lo mismo. Y el Señor continúa esperando que podamos comprender, por lo menos, que Él es Dios y que no hay otro como Él. Imagínate, Jesús dice en su palabra, uno es. Y como la humanidad se ha vuelto tan tonta buscando más dioses, hoy tenemos un Dios que nos ha mostrado que está vivo, que vino a la tierra de humano, de personas pecadores, cargó con nuestra culpa de pecado por amor a nosotros. No pidió nada a cambio, se mostró, estuvo con nosotros, nos mostró que estaba orgulloso de estar acompañándonos en nuestro paso por esta vida y todavía no entendemos, no comprendemos ese maravilloso amor de Dios. ¿Cómo es posible que todavía sigamos buscando dioses inanimados, perdiendo el tiempo en cosas que no nos llevan a la salvación, cuando tenemos un Dios real que se place en escucharnos y también en caminar con nosotros? En este capítulo de Marcos 16 es para, verdad, que nosotros podamos reflexionar en la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo. Cabe destacar en Marcos 16, del 1 al 6, sobre lo que es la resurrección y contemplamos, ¿verdad?, lo que es las mujeres que descubren una tumba vacía. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena,
María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la tierra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la tierra, esa piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado. No está aquí, mirad al lugar en donde le pusieron. Cuando pasó el día de reposo, lo más pronto que las mujeres pudieron ir a la tumba a embalsamar apropiadamente, como se hacía en aquella época, ellos embalsamaban los cuerpos. Y en esta ocasión, pues ellas fueron tan temprano a hacer lo mismo con Jesús. Era domingo por la mañana. El tiempo desde el acaso del viernes hasta el alba del domingo subió o debió ser días oscuros y desesperante para los judíos. Cuando una persona pierde un ser amado, esta persona sufre, llora, se siente desconsolada. Y eso mismo pasó con los discípulos, con María Magdalena, con Salomé, con Jacobo y con María, la madre. De manera que esta gente sentían muy triste y algunos se dispersaron, como nos cuenta la palabra. En el orden de que María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, estas mujeres comprobaron ser los seguidores más devotos de Jesús. Estas fueron las primeras en proclamar su resurrección. Compraron especias aromáticas para contrarrestar los olores de lo que fue, ¿verdad?, la recolección. ¿Y quién nos quitará la piedra a la entrada del sepulcro? Preguntas que se hacían aquellas mujeres que caminaron con Jesús. Cuando nosotros nos planteamos en Mateo 27, 65, 66, Pilato les dijo: vosotros tenéis guardia, id, aseguraos o más que podáis. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, señalando la piedra y poniendo guardia. En este versículo nos recuerda que había unos guardias puestos alrededor de la tumba. Todo esto muestra que la piedra no podía ser movida por las mujeres, pero tampoco por los discípulos. Aun si eran suficientemente valientes, ellos no podían vencer a las guardias armados. También entendemos que nadie más quería mover la piedra. Vemos en Mateo 28:2, nos dice: y he aquí, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y vino y removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Aquí vemos el poder de Dios, cómo el poderío de Dios se manifestó. Mucha gente cuenta que la tierra no soportó al Cristo de la gloria, pero debía suceder así para que la palabra de Dios se cumpliera. Cuando hablamos del joven cubierto de una larga ropa blanca, las mujeres vieron un ángel con forma humana, quien les dijo del Jesús resucitado y quien les mostró la tumba vacía. Y él planteaba: el que fue crucificado ha resucitado. El ángel, el ángel ilustró el contraste entre lo que Jesús fue
y lo que Él ha sido. Él fue crucificado sin lugar a duda. Esto significa que Él estaba muerto, ahora Él ha resucitado. Jesús está vivo y vivirá en nosotros siempre que le demos la oportunidad. Cuando la escritura nos dice, en el lugar donde fue puesto Jesús, ahora está vacío, vemos que el Padre no se olvidó de él. En ese mismo orden, cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que la muerte fue conquistada. También cuando miramos el lugar donde le pusieron ahora vacío, vemos que tenemos un amigo viviente en Jesús. Y yo quiero dar gloria a Dios que nuestro Redentor vive, ha resucitado. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad, por la resurrección entre los muertos. Y cuando vemos, a Romanos 1:4, amigos, hermanos, también la resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección. Tesalonicense o en primera de Tesalonicenses 4:14 plantea, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en él. Esta es una esperanza que nosotros tenemos, que los amigos que nos escuchan, si aceptan a Jesucristo como Salvador, hay una gran esperanza de que cuando morimos en Cristo Jesús, resucitaremos, porque lo que nos dice en primera de Tesalonicenses, plantea o lo que nos plantea aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esta es nuestra esperanza. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección que él recibió, mostrando que el pago fue perfecto a la vida de Dios el Padre, por lo que la resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo por el cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hechos 7:25. Yéndonos a Marcos 16, 7, 8, el ángel da a las mujeres un mensaje a transmitir. Y decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Por medio del ángel, las mujeres recibieron un mensaje de Jesús, la cual ellas debían de entregar. Podemos pensar en este mensaje como una invitación, porque por medio de ese mensaje los discípulos fueron invitados a encontrarse con Jesús. Esto nos muestra que las invitaciones de Jesús siempre se cumplen por su parte. Él dijo, él se encontraría con ellos en Galilea y así lo hizo. Esto lo vemos en Juan 21:1. Nos dice, después de estas cosas, Jesús volvió a manifestarse a sus discípulos en el mar de Tiberíades. Y de esta manera se mostró él mismo. Cuando hablamos del mar de Tiberíades,
es mencionado en Juan 6:23 como ubicación donde las barcas salpaban hacia el extremo oriente del mar de Galilea. Ahí Jesús se reunía con sus discípulos, con el pueblo. Ahí, ¿verdad? Jesús, en un momento, pues estuvieron lo que es la canasta de pan y peces, y era un lugar que Jesús frecuentaba. En relación a que Jesús volvió a manifestarse a los discípulos, nos muestra que cuando Jesús nos invita, Él siempre recuerda sus promesas. Como os dijo, el ángel agregó a la invitación lo que Jesús dice que Él hará, y Él jamás puede fallar a ninguna de sus promesas. A sus discípulos y a Pedro nos sorprendemos que Jesús quería encontrarse con ellos, y también le hallaron grandemente, pero él puso un énfasis especial en Pedro. Cuando nosotros pensamos en Pedro, pensamos en su historia, pensamos, ¿verdad?, en sus acciones, y cómo él en un momento, ¿verdad?, negó a Jesús. Y el Señor, ¿verdad?, puso un énfasis a él, porque el Señor quería mostrarle un perdón especial. Y en este perdón especial nosotros también podemos mirarlo como esa reflexión en que nosotros debemos perdonar sin importar lo que una persona nos haya hecho, que nos haya dicho algo de nosotros no agradable, o que haya negado algo que sí lo hizo, como pasó con Pedro. Y el Señor por eso ponía énfasis en él. Cuando en Marcos también 16:11, y ellos oyeron que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Ya plantándonos un poquito en Lucas 24:9, y vuelto del sepulcro, hizo saber todas estas cosas a los 11, ya todos los demás. Y decían nada a nadie. Cuando, ¿verdad?, María Magdalena y todos los que fueron ese primer momento, ¿verdad?, al sepulcro, se fueron caminando y no dijeron nada a nadie. Esto significa que no reportaron la resurrección porque sabemos lo que hicieron. Ellas no trataron de averiguar o hacer o coincidir sus historias, simplemente fueron a reportarlo a los discípulos de la manera que el ángel tal cual le invitó que lo hicieran. O sea, nosotros como servidor del Señor siempre debemos de detenernos, de investigar, de saber un poquito más, no solamente lo que nos digan, sino ver, ¿verdad?, investigar un poco. Ya Jesús, ¿verdad?, en apariciones que él fue realizando, vemos en Marcos 16:9-11, la aparición a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando ellos. Cuando oyeron que vivían y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Esta parte la vemos, ¿verdad?, en diferentes versiones. También apareció primeramente a María Magdalena, y vemos, ¿verdad?, esto como algo dramático, ese encuentro de María con Jesús, quien ella primero pensó que era el jardinero. Y cuando nos acentuamos un poco en lo que es Juan 20:11-18, pero María estaba afuera de ese sepulcro, ¿verdad?, junto a él, y mientras lloraba, se inclinó, miró desde el sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de ropas, sentados, aún a la cabecera, y el otro a los pies, donde yacía el cuerpo de Jesús.
y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y habiendo dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, y no supo que era Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo para que sea el hortelano, le dice: Señor, si lo has sacado de aquí, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se volvió y dijo: Raboni, es decir, maestro. Jesús le dice: no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Alabado sea el Señor. Imaginando nosotros, ¿verdad? Ese momento de María, quería abrazar al Maestro y era necesario que no lo hiciera. Pero ella, ¿cómo ella se confundió hablando con el mismo Jesús? Esto a nosotros, ¿verdad? Es como para pensarlo. Nosotros a diario leemos la palabra, oramos, estamos constantemente y a veces no conocemos la voz de Dios. En esta mañana, roguémosle al Señor de que podamos conocer su voz, de que el Señor nos dé esa interpretación de su palabra. Yéndonos a cuando oyeron que vivía, Jesús la envió a decirles a los otros discípulos que él había resucitado de entre los muertos. En ese día su testimonio no sería tenido como confiable porque ella era una mujer. Pero Jesús aún así confió en ella, aun cuando los discípulos no lo hicieron. Ellos más bien no creyeron. Marcos 16, del versículo 12 al 13. La aparición de los discípulos de camino a Emaús. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Aquí vemos cómo los discípulos no recibieron el testimonio de las mujeres, pero tampoco recibieron el testimonio de estos dos hombres. Ellos eran incrédulos de igualdad de oportunidades. Marcos 16, 14, 18. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea el Dios. Les reprochó Jesús a los discípulos por su incredulidad, por su dureza de corazón. Yo pienso que ellos podían haberlo hecho mejor. No entendieron, pero ellos no pudieron escapar a la responsabilidad, a esa responsabilidad que tenemos usted y yo de predicar su palabra, de seguir los pasos de Jesús y de hacer caso a esa
misión, a esa parte que el Señor, ¿verdad?, nos dice que prediquemos. Nosotros tenemos una responsabilidad de creerle a Dios, de que no importa en donde nosotros estemos, vamos a estar bajo su cuidado, bajo su manto, bajo su protección. La incredulidad es un pecado sangriento. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Gálatas 3:23 nos dice, pero antes que viera la fe, estábamos guardados bajo la ley, cerrados a la fe que más tarde sería revelada. Gloria al Señor, que hoy la fe es revelada. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este era un mandamiento, no una sugerencia. El Señor nos manda, no nos sugiere. Es algo en lo que se espera que nosotros hagamos y que cada discípulo haga. La idea de la fe que debe ir por todo el mundo no era parte de la forma de pensar de la parte judía en esos días de Jesús. No era parte de la manera de pensar en que podían, ¿verdad?, tener algún pensamiento pagano, tampoco era eso. Era una idea revolucionaria en ese tiempo. De manera que este mandamiento no fue obedecido inmediatamente. Por muchos años los discípulos permanecieron en Jerusalén y fue únicamente hasta que la iglesia fue perseguida que comenzó a difundirse hacia el mundo. Pero si se confundió y continuó haciéndolo. Esta parte no debemos esperar hasta que haya una persecución, sino nosotros en este momento que estamos, debemos de salir a predicar sin esperar, ¿verdad?, que haya un asunto como le pasó a ellos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta era una promesa combinada de salvación y advertencia. Jesús no dijo que la condenación pertenecía a aquel que no era bautizado, solamente a aquel no creyente. No solamente, ¿verdad? La persona, ¿quiénes eran los condenados? Aquellos que no aceptaron a Jesús, aquellos que no creyeron a Jesús. Estas señales seguirán. Cuando planteamos esta parte, Jesús le dio a sus discípulos una promesa de poder, de ese poder divino, pero también de protección. Pasando ya a Marcos 16, en sus versículos 19-20, que plantea lo que es la ascensión. Y el Señor después les habló. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el 20 nos dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Alabado sea el Señor. Fue recibido arriba en el cielo. En esta parte era importante que Jesús dejara esta tierra en su presencia corporal. Jesús debía ascender para que esa confianza fuera puesta en el poder y ministerio del Espíritu Santo, no en la presencia geográfica de Jesús. De manera que Jesús se adentró a preparar un lugar para quién, para ti y para mí. Juan 14:3. Y hacer intersección por nosotros
Esto nos, también en Romanos 8:34, y dar dones a los hombres. Y cuando pasamos a la parte donde nos dice, y ellos saliendo predicaron a todas partes. Esta parte significa que ellos no permanecieron juntos para bendecirse el uno al otro. Ellos salieron. Los seguidores de Jesús podrían unirse, pero se unen para equiparse adecuadamente para salir y tocar a un mundo necesitado de salvación. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos muchas personas que necesitan ser salvos, que necesitan escuchar la palabra de Dios. En el acápite que nos plantea, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le siguieron, en esta parte, ¿verdad? Podemos dilucidar que cuando salimos a hacer la obra de Dios, Jesús obrará con nosotros. Los discípulos hicieron lo que Jesús le dijo que hicieron, o más bien que hicieran, y Jesús hizo lo que únicamente Él podía hacer, las señales que las seguían. Este es un excelente patrón para el ministerio. La predicación llegó primero y luego las señales le siguieron. De manera que las señales tienen el fin de seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan las señales. El versículo final continúa hasta hoy en día. Los seguidores de Jesús aún están predicando por todas partes. El Señor aún está ayudándoles, como también el Señor estará ayudándonos a nosotros. Y Él está aún confirmando su palabra por medio de señales que le acompañan. Alabado sea el Señor. Para concluir con esta parte, hermanos, Dios ayude a esparcirnos para bendecir a otros con la palabra de Dios, como hemos sido nosotros también bendecidos. Que el Señor nos ayude a darnos, ¿verdad?, sabiduría para nosotros seguir predicando su santa palabra, sabiendo nosotros que nada nos va a tocar porque estaremos cubiertos por el Espíritu Santo de Dios y por la protección de Dios. También quiera Dios que seamos transmisores de la luz, de esa luz que hemos recibido. Oremos para despedirnos en oración y agradecer a Dios por esta su palabra. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque usted cada mañana nos habla, porque cada día, oh buen Dios, su palabra adquiere más vida. Gracias porque usted nos ha dado de esa luz. Le pedimos, oh buen Dios, que todas las personas que nos escuchan en este momento puedan ser tocados por su Santo Espíritu y que ellos puedan abrir el corazón a su palabra y que usted pueda salvarle. Padre Celestial, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, le suplicamos. Amén.